señoras empresarias, empresarios, señores representantes de los medios de comunicación, señor Luis Báquer Guerra, miembro del Consejo Empresarial de América Latina, capítulo Ecuador, señor Mariano González Portés, vicepresidente del Consejo Empresarial de América Latina, capítulo Ecuador, señor Guillermo Stanley, es presidente internacional del Consejo Empresarial de América Latina 2009-2010, señor Gilberto Marín Quintero, presidente del Consejo Empresarial de América Latina, capítulo México, señor Roberto Cuero, gobernador de la provincia del Guayas, señora Nathalie Selly, ministra coordinadora de Producción, Empleo y Competitividad, señor Alan García Pérez, expresidente de la República del Perú. Ha habido vida después de la presidencia, Alan, qué bueno, es una buena noticia, no da esperanza eso. Señor Werner Meller Freire, presidente internacional del Consejo Empresarial de América Latina. Realmente para mí es un gusto estar esta mañana aquí. Hemos tenido que hacer algunos arreglos importantes de agenda. De aquí tengo que viajar al Napo, donde ha habido inundaciones, eso en la Amazonía ecuatoriana, bastante lejos. Pero realmente queríamos aprovechar este foro para dar algunas ideas. Les ruego me disculpen, yo tengo la mala costumbre de ser economista y de venir de la academia. Entonces, cuando tengo estos foros no me limito tan solo a dar la tradicional bienvenida, sino a transmitir algunas ideas. Ahora, parece que coincide en algo con la expectativa de algunos de ustedes, porque me ha dicho Werner que después quisieran hacer algunas preguntas. Con todo gusto, estamos acostumbrados al más amplio debate, sin restricción alguna, con todo gusto después, si es que Alan tiene tiempo, ¿no?, de preguntas y respuestas, ¿no? Bienvenidos al Ecuador, país megadiverso. De hecho, el país megadiverso más compacto del mundo, uno de los más etnodiversos y uno de los poquísimos países que aún mantiene grupos humanos no contactados. Sin lugar a dudas, por su diversidad y ubicación geográfica, Ecuador es el ecocentro del mundo. Tan solo visitando Ecuador, ustedes podrán conocer en 7 días toda América Latina, sus playas, sus montes, sus selvas, sus islas y lo más importante, su gente. Todos nuestros países son bellísimos, ¿no? Perú también es un país extraordinariamente bello. De hecho, querido Alan, Perú es el país más cerca del cielo, está al lado de Ecuador. En este fascinante país, no, bellísimo también Perú, y gente fascinante. En este fascinante país vivimos cerca de 14 millones y medio de seres humanos, entre ellos 14 nacionalidades indígenas y junto a ellos afrodescendientes. Aquí está nuestro gobernador del Guayas, ¿no?, primer afro en la gobernación del Guayas. Tenemos cerca de 7% de afrodescendientes, de acuerdo al último censo, 7.2%, 7.4% montubios y 7% nacionales indígenas, que son una amplia gama de pueblos y nacionalidades. Tenemos montubios de la costa, cholos de la península de Santa Elena, todos herederos de culturas milenarias, con muchas lenguas aborígenes, inmensos saberes ancestrales. Por lo que Ecuador, con su nueva constitución de 2008, fue declarado país plurinacional y multiétnico. Millones de brazos de ecuatorianas y ecuatorianos saludan con cariño a los empresarios de nuestra América, que deben ser la vanguardia para el desarrollo de nuestra América. Por eso quería estar en este foro. Nos congratula la presencia del Consejo Empresarial de América Latina, que ha convocado a más de 500 empresarios de 16 capítulos de toda la región. Siéntanse como en su casa, en este maravilloso, multiétnico y pluricultural país, que tiene apenas 256.000 kilómetros cuadrados de superficie, pero con llanuras tropicales en la costa, playas inmensas, la cordillera de los Andes, que es la más larga del mundo. Esta cordillera nos atraviesa y nos pinta con paisajes maravillosos. Aquí está, aunque no lo crean, la montaña más alta de la Tierra, el Chimborazo. Dirán, no es el Everest, no. Con 6.310 metros sobre el nivel del mar, es el más lejano del centro de la Tierra porque está muy cerca de la línea equinoccial. Y esa es otra de las maravillas de nuestro país, ¿no? Glaciares, nieves eternas, muy cerca, y Cayambe prácticamente en la línea equinoccial. Es la más alejada, y por si fuera poco, nuestras Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad, en donde Charles Darwin sustentó su teoría de la evolución de las especies. También tenemos parte de la selva amazónica, el más grande pulmón del planeta. Ahí ustedes podrán encontrar en tan solo 1 hectárea de terreno más especies de árboles que en toda América del Norte. Y todo esto a pocas horas o minutos de distancia. Esa es la gran ventaja competitiva, comparativa del Ecuador en cuanto a turismo. Todo está muy cerca.
Y aquí tenemos, queridas amigas y amigos, los sueños tan altos como el vuelo del cóndor andino, el ave voladora más grande del planeta, y la fascinación del diminuto picaflor, el único pájaro del mundo con la capacidad de volar hacia atrás. Somos un pueblo de paz. Para nosotros el ser humano, su bienestar, su desarrollo equitativo, su buen vivir, el summa causae de nuestros pueblos ancestrales, constituyen principio y fin de nuestra acción de gobierno. Y quisiera compartir con ustedes, porque si no, no sería una intervención de un presidente economista del CURNE, sino doy algunos datos estadísticos y macroeconómicos, aunque para mí más importantes son los conceptos y de eso hablaremos más adelante. En estos años de gobierno hemos dedicado nuestras principales energías y recursos a la reconstrucción de las instituciones públicas para fortalecerlas y hacerlas eficientes, al desarrollo integral del ser humano, invirtiendo más y mejor en educación, salud, protección social y nutrición, y en recuperar décadas de atraso en infraestructura física y tecnológica por la deserción del Estado durante la larga y triste noche neoliberal que vivió el país y toda América. Así también hemos venido construyendo con el sector privado una visión de país de largo plazo que se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo, en Agenda de Transformación Productiva y en el nuevo Código de la Producción. Pero tal vez los más importantes logros son aquellos que no se ven. La estabilidad política, con un gobierno verdaderamente nacional, con apoyo en cada rincón del país. Antes las elecciones se ganaban con 23% en primera vuelta. Nosotros ganamos en una sola vuelta en las elecciones de abril del 2009, después de casi 2 años de gobierno y el desgaste de ejercer el poder, y creo que solo en una provincia obtuvimos menos del 25%. Ese es el cambio que se está dando en el país a nivel de estabilidad política. Este gobierno ha ganado 8 elecciones seguidas y goza de una popularidad superior al 70%. Acaba de hacer una empresa internacional mexicana el ranking de gobiernos latinoamericanos y el único gobierno que obtiene calificación de excelente con 75% de apoyo es el gobierno ecuatoriano. Cuando ningún gobierno de 1996 había podido acabar su periodo y cuando en apenas 10 años habíamos tenido 7 presidentes. Hemos logrado la reinstitucionalización del país después de que las instituciones fueron destruidas, como les decía, por décadas del fundamentalismo neoliberal más absurdo. La reconstrucción del capital social, hablaremos más adelante también de esto, que nos ha permitido recuperar la fe en nosotros mismos después de la más grave crisis de la historia en 1999, que produjo el más grande atentado a los derechos de propiedad, paradójicamente por un gobierno que promovía el neoliberalismo basado en los derechos de propiedad privada, al incautarse los depósitos bancarios y que generó en pocos años un éxodo de 2 millones de migrantes. Qué difícil ha sido reconstruir la confianza social después de esa tragedia. Y estamos creciendo. En momentos en que el mundo se debate en una crisis que representa al mismo tiempo enormes oportunidades para América Latina. Nuestra América crece en plena crisis de Europa y Estados Unidos. Es un complejo y apasionante escenario, riesgoso. Requiere de enorme responsabilidad, eficiencia y pasión. Solo así logramos y lograremos enfrentar los embates de una de las peores crisis económicas a escala mundial. Estamos preparándonos para una potencial crisis, pero ya atravesamos una crisis muy fuerte en el 2009. Se nos derrumbaron los precios del petróleo, cayeron las remesas de migrantes, otro de los pilares de la economía y de la dolarización. Se perdieron mercados de exportación, disminuyeron inversiones, se cortaron fuentes de financiamiento. Con pasión, con entrega, logramos enfrentar esa crisis, una de las peores crisis económicas a escala mundial y que aún deja sus secuelas en las economías del llamado primer mundo. Apoyados en la técnica y con gran responsabilidad, adoptamos medidas contracíclicas con el objetivo de impulsar, no detener el crecimiento económico. La inversión pública jugó un papel fundamental, superando todos los récords históricos. Tenemos la inversión pública más alta de América Latina. Los resultados están a la vista. Luego de la crisis, la economía ha crecido de manera sostenida y creciente en los últimos 6 trimestres. Quiero decirles que durante la crisis, año 2009, cuando América Latina decreció 2%, y excepto Salvador, Panamá y Ecuador, América Latina tiene tipo de cambio flexible, que es un instrumento vital para enfrentar esta clase de crisis planetaria, recuperar los equilibrios externos o controlar los desequilibrios externos, a la vez que dinamizar la economía interna. Nosotros, sin ese instrumento fundamental para enfrentar esta clase de crisis, logramos crecer. Crecimos poco, pero crecimos. América Latina decreció en promedio 2%. Pero desde la crisis, donde la tasa de crecimiento
fue 0.5, 0.6%, no recuerdo exactamente. De ahí hemos venido teniendo altas tasas de crecimiento los 6 últimos trimestres. En lo que va de este año, el PIB total ha crecido a tasas cercanas al 9%. Esto no se ve, obviamente, desde la época post-crisis, porque cuando uno cae, como caímos en el 99, de crecimiento del 6%, solo queda lo que los economistas llamamos el efecto rebote, ¿no? Solo queda crecer. Pero esto no se veía, crecimiento real desde el boom petrolero de los años 70. Estamos creciendo a tasas cercanas al 9%, 8.6 en el primer trimestre y 8.9 en el segundo. Asimismo, el comportamiento de la economía no petrolera, porque en el 2004, segundo trimestre me parece, crecimos 10%, pero la economía no petrolera creció 3%, fue porque un oleoducto que se había contratado 2 años antes empezó a funcionar y se empezó a exportar petróleo por ese oleoducto. Fue la economía petrolera que creció 35% y en total eso hizo crecer en ese trimestre la economía 10%, 9%, 10%, pero no fueron decisiones de política, fue un factor externo. Además, ese petróleo que se exportaba por el OCP, el oleoducto crudo pesado, de cada 100 barriles nos quedaban 20 y se nos llevaban 80. Pero aquí está creciendo la economía no petrolera a tasas cercanas al 10%, sin precedentes, la que responde a los estímulos, a la política económica, al marco institucional, etc. Esa economía no petrolera muestra que el sector productivo ecuatoriano se encuentra en una gran expansión. Con este suman ya 7 trimestres consecutivos de importante crecimiento del PIB no petrolero. En cuanto al PIB no petrolero, en el primer trimestre de este año tuvimos un crecimiento de 8.2 y en el segundo creció al 9.8%. Y lo más importante, puede haber un mal crecimiento. Yo si más tarde declaro la esclavitud en este país, probablemente crecerá bastante el Producto Interno Bruto, pero a nivel de bienestar social, ¿cuánto ganamos? Si más tarde le digo a las petroleras, vea, llévese nuestro petróleo y no nos dé nada, por ahí una propinita, verán que se triplica la inversión petrolera, pero ¿qué ganamos? Lo más importante es que este crecimiento ha venido acompañado de una adecuada redistribución del ingreso que nos ha permitido reducir la inequidad y la pobreza existentes en el país. Algunos quieren desmerecer los resultados de las políticas públicas y atribuyen estos resultados a los altos precios petroleros. Quiero decirles que en términos reales, los 80, 90, 100 dólares, aquí está el barril de petróleo, en estos momentos, en términos reales, ustedes manejan bien esos conceptos, ese valor es menor a los 40 dólares que estaba el barril de petróleo al inicio de los 80. O sea, es un argumento falaz eso de que nunca se ha tenido tan altos precios del petróleo. Pero la verdad es muy distinta. O sea, no es por los altos precios del petróleo, que sí están altos, no tan altos como a inicio de la década de los 80. La verdad es muy distinta y debería ser motivo de orgullo nacional. Ahora sí se pagan los impuestos y en apenas 4 años sin subir el nivel promedio de los impuestos. Yo sé que ustedes habrán leído que a cada rato impuestos, porque ahora se paga impuestos, pero en promedio la tasa de impuestos no ha subido, el coeficiente impositivo. De hecho, con el Código de la Producción estamos disminuyendo porque en cuanto a impuestos sobre utilidades de las empresas tenemos 25% que no es el más alto de la región, pero tenemos también 15% de reparto de utilidades a trabajadores. Entonces, si tienen 100 de utilidades, 15 van a trabajadores y sobre el 85 se cobra el 25% de impuesto para el Estado, impuesto a la renta. Eso significa un impuesto implícito para las empresas de 36.25, que sí era lo más alto de la región. Por eso, objetivamente, somos gente muy pragmática y sabemos que economía se puede definir como la ciencia de los incentivos. Tenemos una disminución paulatina con el nuevo Código de la Producción de ese impuesto a la renta sobre utilidades del 25 al 22%, finalizará en el 2013, ¿no? Un punto menos del 2011, un punto menos del 2012 y un punto menos del 2013. A nivel de familias, antes el joven de 22 años soltero que ganaba $50.000 anuales sin ninguna carga, sin gastos mayores, pagaba exactamente lo mismo que el padre de familia con 6 hijos, con la suegra enferma a cargo de él, etc. Ahora son deducibles los gastos en educación, los gastos en arriendo, los gastos en alimentación, los gastos en vestimenta. Entonces eso logra un impuesto mucho más justo y mucho más progresivo. Obviamente fue amor con interés, porque ahora todo el mundo pide la factura, ¿verdad?, del IVA. Si va donde el dentista, deme la factura. Si va a comprar ropa, deme la factura. Y eso ha aumentado muchísimo también. No tasas impositivas en cuanto a impuesto a valor agregado, recaudación del impuesto a valor agregado. La realidad
es que sin subir el nivel promedio de los impuestos, hemos logrado incrementar en 4 puntos del PIB la recaudación tributaria, y esta es cada vez más progresiva. Son dos conceptos, dos ideas importantes. No sé si haya alguien aquí de esa querida República de Guatemala, pero Guatemala era ejemplo en la reforma fiscal y había logrado aumentar 0.25% el coeficiente, lo que se llama la presión fiscal con respecto al PIB, ¿no? 0.25% por año. Y eso era el ejemplo de éxito en América Latina. Nosotros hemos logrado crecer casi 1% por año. Todavía esa presión fiscal se encuentra en un 14%, 15% del PIB, por debajo del promedio de América Latina, que es 16%, y muy por debajo de los países de la OCDE que superan el 20%. Pero los avances han sido espectaculares. Y no solo es mayor recaudación tributaria. Antes, la manera más fácil de incrementar recaudación era por impuestos indirectos, son más fáciles de controlar. Usted compra la silla, yo verifico que tiene el IVA. El problema de la silla y del IVA es que son impuestos regresivos. Si ustedes ganan $1.000 y la silla cuesta $100 y pagaron $10 por IVA, es el 1 por 1000 que pagaron el que ganaba $1.000. Pero si alguien ganaba $100, pagó el 10% con respecto a su ingreso. Entonces es lo que se llaman impuestos regresivos y eso no es bueno a nivel fiscal. Es una manera fácil de recaudar, pero es bastante malo a nivel social porque proporcionalmente los pobres pagan más. Esta mayor recaudación se da en base al impuesto a la renta, que ha crecido esa recaudación también en forma muy importante. Ahora la gente, todavía tenemos gente que no nos paga impuestos, ese es el deporte nacional lastimosamente en América Latina. Y eso no es ser sinvergüenza, eso es ser sabido en la visión algunas veces que tiene la región, pero se ha mejorado muchísimo, aunque tenemos que seguir mejorando. Se sorprenderán también conocer que ahora los ingresos petroleros constituyen apenas el 24% de los ingresos presupuestarios del gobierno central. O sea, los que dicen que todo esto, esas carreteras que van a ver si visitan el país, las escuelas, las hidroeléctricas que se están construyendo, los hospitales, es porque tenemos altos precios del petróleo que, les insisto, en términos reales son menores que los precios del petróleo del inicio de los 80. Bueno, esos ingresos petroleros son apenas el 24% de los ingresos del presupuesto del gobierno central. 65% corresponde a ingresos tributarios y el 9% a no tributarios. Y nuestra deuda, entonces dirán, entonces se están endeudando para hacer tanta inversión, la más alta de América Latina. Pues resulta que nuestra deuda apenas llega al 23% del PIB. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene una deuda pública del 117% del PIB. En Grecia, 150%. Irlanda, 94%. Somos junto a Chile el país que tenemos menos nivel de deuda en América Latina. Solamente Brasil, que maneja razonablemente bien su macroeconomía, tiene 65% de coeficiente de deuda pública PIB. O sea, este avance del país, esa inversión impresionante, se ha hecho en base a una mejor recaudación de impuestos y a un mejor uso de esos ingresos. ¿Cómo entender lo que está ocurriendo en Ecuador? Un poco los conceptos, y aquí viene la parte de ponencia, ¿no? Ya di la parte estadística, las cifras macroeconómicas, para no pasar un papelón como economista, ¿no? Ahora vamos a los conceptos, las ideas que no estamos muy acostumbrados a debatir. Creo que hemos avanzado mucho, pero nadie duda que falta mucho por hacer. Y hay grandes preguntas nacionales que también deberían ser regionales. ¿Cómo seguir organizándonos como país? ¿Qué modelo adoptar? Permítame referirme brevemente a algunos conceptos e ideas que están en el límite entre economía y política y que están detrás, esos conceptos, esas ideas detrás del gobierno nacional, de la revolución ciudadana, de las transformaciones que ocurren en nuestro país. Y permítanme referirme básicamente sobre un concepto fundamental, que para nosotros es clave, que ha determinado las definiciones ideológicas en los últimos 2 siglos. El adecuado balance entre la acción colectiva y la acción individual. La acción colectiva en una sociedad es fundamental para resolver problemas comunes, para impulsar un proyecto común, para que las fuerzas de esa sociedad, básicamente sus individuos, empujen todos en una misma dirección, en función de los objetivos socialmente deseables. La forma institucionalizada en que esta sociedad realice esa acción colectiva se llama Estado. Estado nacional, Estado provincial, Estado local, Estado parroquial, pero es el Estado. Por otro lado, está la acción individual, la libre iniciativa, lo que von Hayek, von Neumann, los padres de la escuela austríaca, ¿verdad?, llamaban el estado natural de la humanidad, y que ese estado natural era el mejor, no había que tocarlo. Es muy fácil demostrar que las acciones individuales no se traducen en el mejor estado social, como nos presentaba el fundamentalismo neoliberal. O sea, la famosa mano invisible
de Adam Smith, ¿no? Que Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, dice tan invisible que nadie la ha visto, perjudicando finalmente a esos mismos individuos. O sea, las acciones individuales, como nos proponen ciertos extremos, sin intervención de Estado, de acción colectiva, nos llevan a la famosa mano invisible. Bueno, esto es más cercano a la religión que a la ciencia. Un ejemplo muy sencillo. Si nosotros mañana declaramos que el pago de impuestos es voluntario, la lógica individual me dice no pago impuestos. Y todos estaremos al final del día peor que antes, ¿verdad? Entonces no es correcto que la lógica individual, sin ninguna acción colectiva, sin ninguna lógica social, y cuidado, alguien puede argumentar, no, pero si la sociedad está compuesta de individuos, entonces usted no puede separar artificialmente esas cosas. No es cierto. Tenemos lógica individual y lógica social. Yo puede ser que no me guste ponerme cinturón de seguridad, pero apoyo una ley sancionando a los que no se lo pongan, porque creo que socialmente es deseable. Puede ser que yo sea un fumador y apoyo una ley prohibiendo fumar en los espacios públicos, porque creo que es malo para la sociedad. Es uno de los grandes errores de la economía y sobre todo del neoliberalismo, ¿no? Y uno de los grandes pecados de la economía, que es ciencia social y quiso entender el comportamiento humano haciendo abstracción de la sociedad donde se desenvuelve el individuo. Y como veremos más adelante, ¿qué es lo que une a esa sociedad? ¿Cómo se comunican los individuos, etcétera? Básicamente lo que condiciona el comportamiento social, las normas, las conductas, las visiones, se llama cultura. Entonces, cuando queremos estudiar la economía, haciendo abstracción de la sociedad, basándonos en los individuos, y cuando ya llegamos un poquito más lejos, estudiar la sociedad haciendo abstracción de la cultura, que es por medio de lo cual los individuos se conectan en una sociedad, me parece un reduccionismo impresionante. Pero bueno, todavía hay esas posiciones fundamentalistas que creo que están siendo superadas a nivel mundial, pero esto es relación de poder. Por más que ustedes digan la cosa más lógica del mundo, si no beneficia al gran capital, tomarán décadas si es que alguna vez se la aplica. Digan la cosa más disparatada, si beneficia al capital, al día siguiente el Banco Mundial está haciendo seminarios para imponerlo en todas partes del planeta. Ejemplo, autonomía de los bancos centrales. ¿Cuál era la lógica de eso? Tan solo que independientemente de quién gane las elecciones, siempre siga la misma política. No, es que la política monetaria es técnica, eso contradice la definición mismo de política. Política monetaria es política. Luego de tomar las decisiones políticas, vengan los técnicos a aplicarla de la mejor manera. Con ese argumento también los ministerios de finanzas deberían ser autónomos, ¿no? Porque la política fiscal es técnica, pero ante todo es política. Entonces, pero como eso convenía al gran capital, porque los bancos centrales y los burócratas del Banco Central, que después de sus años de sacrificio en nuestros respectivos países iban a pasar sus últimos días en Washington, en el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, ganando $10,000, $12,000 mensuales, tal vez más, y jubilándose a los 55 años, como ese personal servía a esas burocracias internacionales y estas a su vez sirven al gran capital, pues salieron unos estudios totalmente mal hechos en los años 94, 95 sobre independencia del Banco Central y crecimiento, y en 6 meses ya estaba el Banco Mundial dando seminarios en toda América Latina para imponer la autonomía del Banco Central. Aquí esa autonomía se impuso en el año 98 y la derogamos con la Constitución del 2008 y, como demostraré, nos va extraordinariamente bien. Además que en dolarización no se necesita Banco Central. Algunos analogan ideológicamente ese individualismo a libertad y que no debe tener ninguna restricción en nombre de la libertad. Que acciones mutuamente consentidas y con adecuada información nos llevan necesariamente, no solo en un ambiente de libertad, sino nos lleva a una situación de justicia, intercambio justo, porque con información completa, beneficio mutuo, mutuamente consentida, la acción es lo más justo. Es decir, por medio de un mercado libre se lograrían los grandes anhelos de la humanidad, libertad y justicia. También es muy fácil desmontar este argumento. Supónganse ustedes que una chica se pierde en el desierto, lleva 3, 4 días perdida, está desfalleciendo. De repente, en la carretera donde no pasaba nadie, pasa un carro con un joven que tiene agua. Y le dice a la chica, ¿quieres agua? Sí, bueno, te doy el agua, pero si pasas la noche conmigo. La chica, dejarse abusar es menos malo que morir de sed. Para el joven, dar el agua es menos malo que pasar con la chica. Ambos ganaron en el intercambio con información completa, mutuamente consentido. Ambos están better off, para utilizar ese anglicismo, ¿verdad? Pero creo que toda sociedad civilizada le repugnaría esta situación y de hecho va a sancionar esta clase de situación. Entonces no es cierto, peor aún cuando hay asimetrías en poder,
que intercambios mutuamente consentidos, con información completa, en que los dos quedan mejor que antes, significa libertad y significa justicia. Eso es muy fácil de desbaratar, pero todavía se siguen repitiendo esas cosas. En consecuencia, más allá de los fundamentalismos de siempre, es indudable que la buena marcha de una sociedad requiere adecuadas acciones individuales y colectivas. El caso de la chica lo va a sancionar la acción colectiva de una sociedad. Habrá leyes que sancionen ese comportamiento de abuso de parte de los jóvenes. La famosa mano invisible de Adam Smith significa la eficiencia social, es decir, el máximo nivel de bienestar con los recursos existentes, lo cual a su vez implica dos eficiencias que los empresarios deben tener muy claro, para no solo ver el árbol, sino el bosque. La eficiencia asignativa, enviar los recursos a sus usos más valiosos, y la eficiencia productiva, utilizar los recursos de la mejor manera en sus usos asignados. Yo creo que el mercado es absolutamente ineficiente para asignar recursos. Ya vamos a ver algunos argumentos, pero que en principio el Estado es absolutamente ineficiente para lograr la eficiencia productiva. El ojo del amo engorda al buey. Por eso uno de los principios que algunas veces compañeros que vienen de la izquierda tradicional cuesta que entiendan, que como Estado debemos garantizar ciertos servicios, garantizar ciertos bienes, pero no necesariamente proveer esos bienes. Que lo haga cuando se pueda el sector privado con eficiencia productiva, pero nosotros hemos enviado los recursos sociales a sus usos óptimos. Este estado óptimo social se lograría siempre y cuando, eso, de acuerdo a la teoría de mercado y el fundamentalismo neoliberal, se lograría siempre y cuando esos individuos se desenvuelvan en un marco institucional llamado mercado competitivo. Es decir, la mano invisible de Adam Smith, la eficiencia social, la eficiencia asignativa y eficiencia productiva. Si hay un mercado competitivo, individuos buscando su propio lucro, el egoísmo racional, logran esa mano invisible, logran ese estado social óptimo. Pues bien, creer que el individualismo por sí mismo logra estos resultados, insisto, es una cuestión más cercana a la religión que a la ciencia. Y el problema fundamental, como veremos más adelante, no es la competencia o no, que es uno de los tantos discursos y conceptos gastados, ¿no? Por ejemplo, no hay nada que garantice por medio del individualismo y del mercado, incluso competitivo, la eficiencia asignativa. Puede haber una gran competencia entre casinos en una sociedad, mientras no hay suficientes escuelas. Significa que los recursos están en sus usos más valiosos. Para validar el neoliberalismo, es impresionante lo que se hizo con la teoría de mercado. Un caso teórico particular, extremo e inexistente. Y reflexivamente se lo llevó a caso general, al caso común. Me refiero al mercado perfecto. Esto es competitivo, con información completa y bienes privados. Ustedes nos decían, mercado con estas características, la mano invisible, nadie se meta, logra mayor eficiencia social. Miren, esto es muy importante. En teoría, el mercado solo asigna eficientemente bienes privados y básicamente mercancías, bienes con precios explícitos en mercado y que se intercambian en un mercado. Pero la economía, el desafío de la economía de la sociedad es generar valor, es decir, cosas con capacidad de satisfacer necesidades, tengan o no tengan precios explícitos. ¿Cuál es el precio del medio ambiente? Y por eso el mercado, ustedes no verán una empresa privada con fines de lucro que se ponga a conservar el medio ambiente per se. De hecho, considero que uno de los mayores avances de la economía de mercado con adecuada acción colectiva es el protocolo de Kioto, el mercado de carbono, ¿verdad? Permisos para contaminar que tienen que ser comprados en un mercado y de dónde viene la oferta de esos bonos de gente que ha sido compensada por reducir emisiones. Pero todo eso es acción colectiva. El intercambio en el mercado de bonos, eso es mercado. Pero todo el resto es acción colectiva, si no, no existiría ese mercado. Y cada vez nos damos cuenta que los bienes privados es una partecita muy reducida de la cantidad de bienes y que el mercado es absolutamente insuficiente, como les he puesto el ejemplo, para proveer esos bienes, sobre todo los llamados bienes públicos, que son muchísimos y que tal vez son los de mayor valor y con menos precio. Ustedes saben cuál es el precio de un tractor en Estados Unidos. Es un bien privado, ya voy a dar la definición. ¿Cuál es el precio del aire puro que produce la selva amazónica? No existe. No porque no tenga valor, sino que no tiene capacidad de exclusión. El tractor sí. Bienes privados, de hecho, son los que tienen capacidad de exclusión y rivalidad en el consumo. Para adquirir el tractor tengo que pagar por él, si no, no lo puedo disfrutar. Y si yo utilizo el tractor, no es que lo pueda estar utilizando al mismo tiempo mi vecino. Pero para respirar el aire puro de la Amazonía, yo no puedo excluir a nadie. En consecuencia, no me tienen que compensar.
Y que yo respire el aire puro y disfrute ese aire puro no impide que ustedes también lo respiren y disfruten. Pero eso tiene un inmenso valor, no tiene precio. Y si no tiene precio, no lo va a proveer el mercado. Y de hecho, si no tenemos acción colectiva, como ha pasado, y es evidente, se van a producir graves daños al planeta, cambio climático, calentamiento global, etc. Para parar eso se requiere acción colectiva. Entonces recuerden, el mercado incluso en teoría provee eficientemente solo una partecita de la gran gama de bienes, y son los bienes privados, una categoría de muchísimas categorías de bienes. Sabemos que la información perfecta no existe, y la competencia, este concepto que yo siempre escucho en pseudoanálisis, la competencia muchas veces es imposible e indeseable, es decir, así sea posible, no es deseable. ¿Cómo usted va a decir que la competencia no es deseable? Vamos a ver, ni posible ni deseable, monopolios naturales. Cuando ustedes tienen una empresa que a medida que produce más baja costos marginales, ¿verdad?, lo que llamamos los economistas monopolios naturales, pues eso no admite competencia. Y tampoco es deseable la competencia si admitiera, pero no admite. Porque siempre, alumbrado público, ya está tendido la red, los focos, etc. Si otra empresa quiere paralelamente poner otra red y proveer el servicio, siempre va a ser más barato a la empresa ya instalada poner un foco adicional que la nueva empresa empezar a funcionar. Y va a quebrar. Entonces no es ni posible ni deseable. Pero hay cosas donde puede ser posible y no deseable. La competencia. ¿Cuál ha sido el motor del crecimiento y desarrollo de la humanidad en las últimas décadas? Yo les podría decir dos: talento humano y ciencia y tecnología. ¿Y quiénes son los que tienen capacidad de generar ciencia y tecnología? No es la empresa competitiva, que por definición no tiene capacidad de acumulación. Son los grandes conglomerados que tienen capacidad de acumulación, pueden invertir en research and development y generar ciencia y tecnología. Entonces, incluso si la competencia fuera posible y en todos los sectores tendríamos mercados competitivos, la creación de ciencia y conocimiento, al menos desde las empresas privadas, yo sé que lo realizan también universidades, sector público, sería nula. Y ese es el factor en mediano y largo plazo que ha impulsado el crecimiento y el bienestar a nivel planetario. Estas son cosas que debemos revisar, son cosas que se repiten y por repetir se cree que son verdades. Ya vamos a dar nuestra visión al respecto. No la competencia como objetivo en sí mismo y creer que ya con competencia y cruzando los brazos el resto se hará por añadidura. Y lo que les he dicho son argumentos teóricos. En la práctica hay argumentos prácticos, perdón la redundancia, que hacen que el mercado per se en regiones como América Latina sea un real desastre. Básicamente la mala distribución del ingreso. Tenemos el continente de peor distribución del ingreso del mundo. En promedio somos la clase media mundial, más pobres África, ciertos países, ciertas regiones asiáticas. Pero aquí pueden encontrar pobres como en África y ricos más ricos que en Suiza. Y vendrá un economista, en promedio estamos bien, ¿no? O sea, el economista es un tipo capaz de decir que si alguien tiene metida la cabeza en un horno ardiendo y los pies en un cubo de hielo, en promedio está bien ese pobre hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay mala distribución del ingreso? El sistema de precios no sirve. La señal básica en los mercados son los precios. Cuando hay precio más alto por algo, es la señal al mercado de que hay intensidad de preferencia por ese algo. Todo hasta aquí maravilloso. Pero cuando hay mala distribución del ingreso, esos precios no demuestran la intensidad de preferencias sociales por un bien, la necesidad de ese bien. Demuestran tan solo la capacidad de pago por ese bien. Por eso, que el mercado no produzca suficiente leche en nuestro país no es que no hay necesidad de leche, es que la gente que necesita leche no tiene capacidad para demandar. No tiene ingresos y en consecuencia no hay precios altos por esa leche. Que se proliferen las boutiques de lujo no significa que eso es lo socialmente más deseable, significa que la señal está ahí, precios altos por esos bienes, así sean socialmente innecesarios, porque esos bienes no están reflejando la intensidad de preferencia, sino sencillamente la capacidad de pago. ¿Por qué? Por una pésima distribución del ingreso. Es lo que le decía, ¿no? Con un sistema de precios que no refleja intensidad de preferencia, sino capacidad de compra, tendremos pues las asignaciones más ridículas, casinos versus escuelas, el ejemplo que les daba, ya que no representan la intensidad de preferencia, sino la capacidad de compra, esos precios. Sin embargo, se sigue escuchando ese discurso cansino y repetitivo de la competencia, como la solución mágica para todos los problemas. Un mercado competitivo, crucémonos de brazos, todo funciona bien. Por eso nuestra nueva ley
que en otros países se conoce como ley antitrust, que acabamos de aprobar. Todavía incluso no le reenvió al Congreso, el lunes la va a enviar para que ya pase a ser ley de la República. Estados Unidos tiene más de un siglo la ley antitrust. Chile más de 50 años, nosotros recién la vamos a tener, y qué oposición, mi querido Werner, de parte del sector empresarial recibimos por esa ley, que es una ley buena. Por eso no le llamamos ley antimonopolio, antitrust, no está el problema ahí. Muchas veces es imposible evitar el poder de mercado. La hemos llamado ley de control de poder de mercado. Repito, ley de control de poder de mercado. El problema no es tener poder de mercado o no tenerlo. El problema es no usarlo en función del bien común. Y la ley lo que busca es que incluso en esos casos inevitables, monopolios naturales, o los casos indeseables, necesaria acumulación para generar ciencia y tecnología, donde no conviene la competencia, garantizar que ese poder de mercado se use adecuadamente. Hay que superar ese concepto simplista de la competencia. La acción colectiva, más aún en mercados tan imperfectos como los latinoamericanos, pero insisto, incluso en mercados competitivos del primer mundo, permitirá lograr una mayor eficiencia asignativa, es decir, enviar los recursos a sus usos más valiosos por medio de la acción colectiva consciente. Dirán, no, ya Correa empezó como es izquierdista, queda con sus vainas. ¿Quién puede definir lo que quieren los individuos? Ya les di el ejemplo, ¿no? Una cosa es la lógica individual, otra cosa es la lógica colectiva. Alguien que dice, a mí me gusta fumar, puede estar de acuerdo con una ley que prohíba fumar, porque cree que eso es lo socialmente deseable. La supremacía del consumidor, ese otro concepto que suenan bonitos, ¿no? Pero ¿qué significa? O sea, si el consumidor, que el consumidor siempre sabe lo que es mejor para él. Nuevamente, algo más cerca a la religión que a la ciencia, ¿no? Si el consumidor quiere tomarse el aceite del carburador, hay que dejarlo porque esa es su elección, ¿no? Sabemos que esas cosas no resisten un análisis serio. En el caso de Ecuador, con acción colectiva, además, una de las pocas cosas buenas de la destrucción en que recibimos el país y de la postración en que se encuentra y encontraba, sobre todo América Latina, es que las cosas son más que evidentes. Por ejemplo, este país, con tanta riqueza hídrica, tan solo 40% de su energía era de origen hídrico, un 50 y pico % de origen térmico, contaminador, tenemos que importar combustibles, etcétera, mucho más caro, y un 8 o 9% importaban, entre ellos a nuestro querido amigo Alan García, que siempre nos ayudó, ¿no? Sobre todo en casos de crisis energética. Entonces no hay que muchas vueltas que darle, lo que hay que hacer es más hidroeléctrica. Y solo este año estamos empezando 8 nuevas hidroeléctricas. Entonces, en el caso de Ecuador, con acción colectiva, logramos potenciar los no tan escasos, pero dispersos recursos sociales en función de la eficiencia asignativa, en función de objetivos nacionales, por medio de inversión pública, pero también con estímulos al sector privado. En economía, la ciencia y los incentivos. Tuvimos que empezar y seguimos con una fuerte inversión pública, como ya manifesté, para las necesarias hidroeléctricas, refinerías. Ecuador es un país que lleva 40 años exportando petróleo e importamos combustible todavía. Importamos gasolina, importamos diésel, porque producimos cerca de 500.000 de barriles por día y nuestras refinerías tendrán capacidad de 180.000 barriles en refinación. En vez de exportar, no nos alcanza ni para el mercado nacional, pero íbamos a estar exportando derivados y generando empleo y valor agregado a nivel nacional. Ya se está repotenciando Esmeraldas y se está construyendo una nueva refinería muy grande en Manabí. Refinerías, puertos, aeropuertos, carreteros, que no se hicieron durante décadas. Yo sé lo que deberán estar algunos pensando, ¿no? Si estuvieron en los mismos libros que yo, Samuelson y esa cosa, ¿no? El efecto crowding out de la inversión pública, que la inversión pública desplaza inversión privada. Otra barbaridad, otra tontería que debe ser superada. Primero, es en un caso muy particular, spot instantáneo y pleno empleo. Por supuesto, pues ahí no hay que ser economista ni genio para saber si la torta es de un tamaño. Yo como más torta, el otro come menos torta, ¿verdad? Pero si se estaba comiendo solo la mitad de la torta, que el uno coma más torta, no implica que el otro coma menos torta. Entonces, cuando hay subempleo e ineficiencia, mayor inversión pública no significa ni siquiera en ese momento, en ese periodo de tiempo, desplazamiento de la inversión privada. Y segundo, buena inversión pública, indudablemente, no es crowding out en el mediano plazo y en el largo plazo, sino crowding in. Atrae inversión privada, no la desplaza. ¿O acaso con mejor energía no nos va a venir más inversión? ¿O acaso con mejores carreteros, como ya se está viendo? Vean las inversiones turísticas que se están dando en la ruta del Espóndolo, una ruta que mejoramos muchísimo en la costa ecuatoriana, que les sugiero visiten, no está trayendo muchísima inversión turística. Entonces son las tonterías que se repitieron. ¿Por qué? Por fundamentalismo.
para que todo haga el sector privado, intereses de gran capital, no intereses nacionales, ¿no? Aquí se llegó a extremos, y prohibido olvidar a los ecuatorianos, ¿no? Como la ley de transparencia fiscal, que aunque no lo crean, ilegalizaba la inversión pública. Nos hicieron una ley en el 2002, cuando ya veían que iba a aumentarse la exportación petrolera porque el oleoducto de crudos pesados está en el 2003 estuvo. El Fondo Monetario nos impuso una ley cuando todavía habían gobiernos que aceptaban imposiciones. Nosotros hace 5 años que no vemos al Fondo Monetario, nos va requete bien. En todo caso, la ley de transparencia fiscal, que hacía unas barbaridades, que los recursos del oleoducto no iban al presupuesto, se llamaba transparencia, iba a un fideicomiso, 70% para pago de deuda, incluso anticipado. Y se limitó el crecimiento del gasto público con estos dogmatismos y fundamentalismos, que el gasto público es malo per se, es un absurdo. ¿Cuál es el nivel óptimo? Nadie lo sabe, depende de las necesidades de cada sociedad. Si como sociedad creemos que la educación es un derecho y que el Estado debe dar educación pública, eso va a tener más gasto público que un Estado donde dice, no, la educación se la paga el que tiene plata. Depende de los valores, principios de cada sociedad. El dilema, la discusión no es más o menos gasto público, que es otro simplismo en que siempre se destaca en nuestros países. Es buena o mala inversión y gasto, porque mucho gasto, incluso corriente, que es satanizado, sueldos de maestros, es inversión. Sin maestros bien pagados que puedan dedicarse solo a una escuela, a enseñar bien, ¿cuál va a ser la calidad de la educación pública de un país? Entonces es otro debate que hemos superado. A nosotros nos critican porque estamos gastando 6.000 millones en inversión. Pues necesitamos como 60.000 millones, pues si todavía las falencias son enormes, la falta de cobertura de agua potable, alcantarillado, etcétera. Por supuesto, es ser responsable, como hemos visto, el coeficiente de deuda PIB, no es que me voy a endeudar para tener hambre, pan para hoy, hambre para mañana. Pero no es el dilema, o sea, no es la teoría, menos gasto público, mejor, es un absurdo. Es saber gastar adecuadamente para atender las necesidades urgentes que tiene nuestra región. Pero esta ley era tan bárbara que limitaba todo, incluso inversión, al 3% de crecimiento anual, menos servicio de deuda. Eso sí podía crecer al 300%. ¿Cuáles eran los objetivos de esta ley? 2, la economía política detrás de esto. Esto ya está derogado, no lo derogué yo como ministro de Economía en el 2005, pero estas eran las cantinfladas que nos imponía. Y muchos hacían mutis por el foro. Cuando había estas barbaridades no decían nada. Ahora que estamos cambiando estas barbaridades nos critican nuestra política económica. Bueno, bienvenida a la crítica, ¿no? Pero con debates y argumentos valederos. En todo caso, ¿cuál era el objetivo? De una ley que les imponga un crecimiento de todo gasto, sea para sueldos, sea para educación, para policía, sea para hidroeléctricas, sea para refinería, gasto de inversión, gasto corriente, al 3%, menos servicio de deuda. Que si de repente descubríamos uranio y recibía el país 10.000 millones de dólares, todo sirve pues para pagar deuda. Era una forma de garantizar el gran capital, en este caso el capital financiero. Y un segundo objetivo ideológico, que todo lo haga el sector privado. ¿Y cuánto daño nos hicieron esos fundamentalismos y esos intereses? Que están cambiando. Estamos cambiando la relación de poder. Vean la asignación del presupuesto. La asignación de recursos sociales demuestra las relaciones de poder en una sociedad. Antes se nos iba 40, 50% en pago de deuda. Se nos va, ¿cuánto se nos irá? 15, 18%. Y se ha triplicado el gasto de salud y educación. Eso demuestra que ahora en este país mandan las grandes mayorías, no ciertos capitales. En cuanto a estímulos, porque recuerden, puede haber inversión pública para mejor asignación de recursos. Pero también creemos en el sector privado, jamás hemos estado en contra del sector privado, mucho de lo que hemos hecho es en función del sector privado. Bienvenida la inversión privada. En la economía, insisto, es la ciencia de los incentivos, se la puede definir así. Entonces, en cuanto a estímulos, incentivos, para que el sector privado haga lo socialmente deseable, aquí cualquiera puede invertir en una discoteca, bienvenido, pero no tendrá crédito de la banca pública, no tendrá cofinanciamiento del Estado. Por el contrario, turismo, sectores estratégicos, etcétera, que están perfectamente definidos en nuestro plan de gobierno, en nuestra agenda de transformación productiva y en el Código de la Producción, tendrán muy fuertes estímulos. En las sedes, las zonas de desarrollo económico especial, estipuladas por nuestra Constitución y ya reglamentada por la nueva ley, hay 3 objetivos para las sedes: logística, diversificación industrial, ciencia y tecnología. La gente que no invierte en ciencia y tecnología en una de las sedes, exoneración de impuestos, apoyo a infraestructura, logística del Estado, etcétera. Los estímulos para que el sector privado haga y vaya en función de los objetivos socialmente deseables. En cuanto a medidas concretas que hicimos, bueno, podría pasarme esto hablando mucho tiempo, ya creo que consumimos bastante, pero por ejemplo, esto va un poquito, tengo que reconocer
que no era fruto del modelo, era fruto de la mediocridad, de la torpeza, de la corrupción que habría, de la ley del mínimo esfuerzo. Nuestro Banco Central Autónomo, reserva monetaria de $6.000 millones. Ustedes sí saben para qué sirve la reserva monetaria en dolarización, ¿no? Para nada, solo son ahorros del sector público. Hay una mínima parte de esa reserva, no sirve para dolarización, sirve para cartas de garantía en el sector, cartas de garantía para comercio internacional, etc. Pero para respaldar una moneda nacional que no existe, ya no se necesita reserva monetaria internacional. Nos tuvieron años asustados, bajó, subió la reserva, etc. Y esa reserva la tomaba el Banco Central Autónomo, yo no tenía control sobre el Banco Central, entre ellos los fondos del mayor ahorrador de este país, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 5.000, 6.000 millones, y los mandaba afuera a financiar el primer mundo, a ganar 1, 2% de interés, cuando aquí tenemos proyectos de 25, 30% de rentabilidad, y era ahorro nacional y más un ahorro público mandado al exterior, en un bicicleteo financiero impresionante, porque mientras por un lado financiamos con 5.000, 6.000 millones al primer mundo, para ganar 1 o 2%, que dicho sea de paso, incluso inicialmente esos rendimientos se los cogían los burócratas del Banco Central. Por otro lado, teníamos que endeudarnos a 8 o 9% de tasas de interés. ¡Qué locura! Y este es un problema para toda América Latina. Aquí lo hemos resuelto. En otros países sigue este problema. Ahora, en otros países sí se necesita reserva monetaria. Entonces ya con la nueva Constitución se acabó la autonomía del Banco Central. Viserazo, señores, me traen la reserva y la colocamos en créditos, colocamos para financiamiento, colocamos para proyectos nacionales y a ganar 25, 30% de rendimiento y a sacar el país del subdesarrollo. Entonces, medidas muy concretas también cómo ha mejorado la asignación de recursos. Estamos financiando a los países más ricos. Como les decía, en realidad la competencia no es ni condición necesaria y peor aún suficiente para alcanzar la eficiencia social. Se requiere acción colectiva. El problema no está en la competencia o no competencia, información perfecta y todas esas vainas, no. Es la acción colectiva para organizar los recursos sociales y en particular para dominar al mercado, hacer que nos sirva, que alcance los objetivos socialmente deseables. El mercado es un gran siervo, pero un pésimo amo. No se puede caer en el error histórico del socialismo clásico de negar el mercado, negar el sistema de precios, como tampoco se puede caer en el error de someter sociedades, vidas, personas a la entelequia del mercado, como sucede hoy en día con el fundamentalismo neoliberal y también con la globalización neoliberal que nos tratan de imponer, que no busca sociedades planetarias, sino mercados planetarios, no buscan ciudadanos del mundo, sino consumidores del mundo, ¿no? Eso es para mí una gravísima falencia del proceso de globalización actual. El reto, queridas amigas, amigos, es dominar al mercado por medio de la acción colectiva consciente. Pero ese mercado a su vez está movido por agentes económicos individuales. La dirección la pone la sociedad. El individuo pone la energía para avanzar rápido en esa dirección socialmente deseable. Si estamos de acuerdo en esto, yo sé que muchos no estarán de acuerdo, la pregunta básica es entonces, ¿cuál debe ser el justo medio? ¿Cuál debe ser el balance entre esa acción colectiva y esa acción individual? La correspondiente respuesta ha definido las principales ideologías desde hace 2 siglos. Básicamente es eso, hasta dónde acción colectiva, hasta dónde individualismo. Demasiada acción colectiva creemos que mata al individuo. Demasiado individualismo mata a la sociedad. Demasiada diferencia destruye sociedades. Ninguna diferencia, no obstante niveles de esfuerzo y capacidades, destruye al individuo. Ambos males, en nuestro criterio, son igual de perniciosos. ¿Dónde está el justo medio? No hay respuesta única. Depende de cada sociedad. Depende de cada sociedad. No hay una sola medicina para toda clase de enfermos. Los suecos dicen, una soga para subir al que cae muy bajo y para bajar al que sube muy alto. No hay recetas únicas. No hay respuestas antes de saber las preguntas, como en el socialismo clásico, ni fines de la historia, como en el fundamentalismo neoliberal. ¿Dónde está el justo medio? ¿Hasta dónde la acción colectiva? ¿Hasta dónde la acción individual? Depende de valores, visiones, principios, objetivos, como manifesté anteriormente, educación pública, educación privada, pero también y fundamentalmente de las condiciones iniciales. Una sociedad tan inequitativa como América Latina, la región más desigual del planeta, donde tenemos extendida miseria no por falta de recursos, sino por sistemas perversos, mala distribución, es claro que requiere una fuerte acción colectiva para corregir estos males. Y como corolario, un importante rol del Estado para remediar estos males. Donde ha sido un fracaso el sistema, se requiere un cambio de sistema. Y eso es lo que estamos viviendo y haciendo en Ecuador. Es muy difícil, cambio en relación de poder, que no manden los de siempre, que
todo esté en función del bien común, etc. Es muy difícil. Es más fácil administrar un sistema. A mí siempre me acusan de que yo no soy el estadista, el estereotipo, ¿no? de ciertos sectores. Eso me tiene el menor cuidado. Me interesa servir a mi país. Pero en todo caso es mucho más difícil cambiar un sistema que administrar un sistema. Bélgica lleva casi 2 años sin gobierno, pero tiene un sistema que le ha funcionado y sigue marchando tan campante. De hecho, es el país que mejor ha enfrentado la crisis europea, porque al no tener gobierno no le hizo caso al Fondo Monetario. Entonces no hizo recortes presupuestarios, los salarios se indexan de acuerdo a la inflación. Miren, Bélgica se puede gobernar, puede marchar sin gobierno. Aquí trabajamos 24 horas, 7 días a la semana. Qué difícil que es avanzar, porque estamos cambiando un sistema. Problemas al respecto de este cambio de sistema, de esta acción colectiva, muchísimos. Qué difícil en América Latina es esa acción colectiva. Qué difícil es organizarse. Qué difícil es la democracia verdadera, no de boca para afuera. No la que la confunden con anarquía. Aquí creen que democracia es insultar al presidente, y eso es libre expresión y democracia. No, eso es anarquía. Qué difícil es reconocer la legítima dirigencia, el principio de autoridad, que se respete el programa votado en las urnas, no el programa impuesto a la fuerza, a la brava por unos cuantos que siempre pierden en las urnas. Qué difícil es que se respete el Estado de Derecho. Todas estas son expresiones de nuestra capacidad de organización y de acción colectiva. Y perdónenme, para llegar a la conclusión a la que quiero llegar más tarde, déjenme poner un ejemplo. Yo creo que tenemos muchos valores culturales, por si acaso, cuidado, la espontaneidad, la alegría, el disfrutar la vida, pero también muchos problemas culturales, muchos atavismos que impiden el desarrollo y el progreso. Y en eso admiro ciertas características de la cultura anglosajona. Y siempre pongo este ejemplo en algunos foros en que he participado, ¿no? En los foros que tienen que ver con el tema. Si un inglés o un norteamericano se pierde en la selva con un latino, después de un año probablemente el latino es el que sobrevivió, ¿verdad? Porque tal vez por sus condiciones tan duras en que creció, de su existencia, está más preparado para vivir en condiciones extremas, precarias. Hasta ahí todo bien. El problema es que si se pierden 200 norteamericanos en la selva y 200 latinoamericanos, después de un año los norteamericanos ya se habrán organizado, habrán desbrozado parte de la selva, tendrán sus casitas, tendrán su escuelita, su cancha de fútbol y hasta su iglesia. Y los latinoamericanos se irán discutiendo quién es el líder, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere ser jefe, todo el mundo quiere ser capitán y nadie marinero. Los fundamentalismos han querido utilizar esta ineficiencia en acción colectiva, sobre todo aquí en América Latina, como otro argumento a favor del individualismo. El problema, como ya hemos visto, es que la acción colectiva es inevitable. El reto no es minimizarla, el reto es optimizarla, que sea adecuada. Y a nivel individual también tenemos problemas, fruto de cultura. En mi ejemplo anterior, cuando vean su fracaso social los latinoamericanos, que los gringos tuvieron sus casas, sus escuelas, su hospital, su cancha, su capilla, y ellos siguen viviendo en la selva discutiendo quién es el jefe, primero tratarán de echarle la culpa a los anglosajones, diciendo que de alguna manera los explotaron, ¿verdad? Siempre la culpa es de los otros. Y por último, cuando no se le agoten esos argumentos, dirán, no, nosotros somos el ejemplo a seguir porque fuimos más democráticos y protegimos de mejor manera la naturaleza. Y sin embargo, ante cualquier descuido buscarán irse pues, al barrio de los norteamericanos, ¿sí o no? Entonces, este es otro de los problemas que tenemos. No reconocer nuestras responsabilidades, no enfrentar los problemas, ineficiencia, ley del mínimo esfuerzo, estoy hablando ya a nivel individual. Echarle siempre la culpa a los demás, mentir, engañarnos. ¿Qué problema que es en América Latina la mentira? Y esto, créanme, que es uno de los principales problemas para el desarrollo. Por la mentira, por la falta de confianza mutua, fírmeme 10 contratos, todos son costos de transacción y a las finales todo avanza con mucho más costo, con mucha más demora, etc. Se miente en los medios de comunicación en nombre de la libertad de expresión, se miente en la política en nombre de que somos sabidos, se miente cotidianamente. Es uno de los grandes desafíos de América Latina, el amor a la verdad, la tolerancia cero a la mentira. Sociedad e individuo, acción colectiva y acción individual. El problema, encontrar el justo balance, pero el problema más de fondo, que nos resuelve el problema del justo balance. El problema de los que no nos hablaron las ideologías. Ambas cosas, acción individual, acción colectiva, realizarlas con excelencia. La respuesta no está en la competencia, ni en conceptos rimbombantes pero semivacíos. La respuesta está en aquello que condiciona todas nuestras acciones, las normas con que nos desenvolvemos a diario, transmitidas socialmente. Me refiero a la cultura. Los ejemplos que le he dicho, el fracaso de acción colectiva, el fracaso de acción individual, tienen que ver con cultura. Estoy convencido, le sonará raro que un economista hable estas cosas, pero insisto, a mí me suena raro que un economista, cientista social, quiera analizar el comportamiento humano independientemente de la sociedad en que se desenvuelve.
y cómo se desenvuelve dentro de esa sociedad depende de la cultura. Estoy convencido que es lo más importante para el desarrollo, el cambio cultural, pero también lo más difícil de lograr. No solo en nuestro país, en Ecuador, sino en toda nuestra América, el cambio cultural. Y dentro de la búsqueda de la excelencia. Debemos desarrollar algo que nuestra América no tiene, la cultura de la excelencia. Las sociedades que triunfan son las que desde el lustrabotas hasta el ingeniero en nanotecnologías realizan sus trabajos con excelencia. Las que desde el obrero hasta el gerente general realizan su labor con excelencia. Sociedad de excelencia, tanto en acción colectiva, cuenta en acción individual, tanto en lo macro como en lo micro. Parte de ese cambio cultural y esa excelencia es la responsabilidad social, el tema de este encuentro. Sinceramente, con todo respeto, no creo a nivel de organización social de sistemas en caridades, sino en cumplimiento de deberes. Tal vez no se me entienda bien lo que quiero expresar. Yo creo que si la empresa cumple con lo que tiene que hacer, ya está cumpliendo su labor social, sin necesidad de hacer fundaciones, campañas especiales para ayudar a los pobres, etc. Me refiero básicamente a si cumple las 4 éticas fundamentales que exigimos en nuestro país para toda clase de inversiones. La primera ética con sus trabajadores, principal deber del empresario y de la empresa con sus propios trabajadores. Y aquí, ¿cómo se maltrató a los trabajadores? Con la tercerización laboral. Aquí la empresa cementera más grande, en un juicio laboral, decía que con 600 millones de ventas anuales, 60% del mercado, declaraba que no tenía trabajadores, porque todo contrataba a través de una tercera empresa para no tener obligaciones laborales. Se impuso el contrato por horas, que no tenía estabilidad. Si ustedes sacrifican un derecho laboral, estabilidad, tiene que ser compensado de alguna forma, mayor ingreso, pues el contrato por horas pagaba menos que el contrato estable, y es una forma de explotación laboral. ¿Cuántos excesos se dieron en eso? Y eso debemos reconocer. Todo eso ha sido corregido, pero obviamente falta muchas cosas. No se afiliaba a los trabajadores al seguro, como que si es una mercancía la seguridad social. Y los argumentos, yo escuché alguna vez al presidente, un buen amigo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, decía, pero es que si nos obligan a afiliar y el trabajador ya no tiene la opción de que en vez de afiliarle le paguemos lo que se iba a cotizar al seguro. Si la seguridad social no es una mercancía, es un derecho irrenunciable como lo dice la Constitución. Con la última consulta popular que gracias a Dios ganamos el pasado 7 de mayo, la seguridad social va a ser sancionada, la no afiliación a la seguridad social va a ser sancionada con pena de prisión, porque en nuestro criterio, y respetando todos los criterios, si robarse un celular amerita cárcel, robarle la jubilación digna a un trabajador es mucho más grave. Responsabilidad con los trabajadores, responsabilidad con los consumidores, con competencia o sin competencia, por conciencia, ahí sí, conciencia social, dar los mejores productos, la mejor calidad, a los mejores precios, sin abusar del poder del Estado. Sin embargo, para los que no tengan esa conciencia, ya está la nueva ley de control de poder de mercado. La ética con respecto a la comunidad y al Estado, básicamente el pago de impuestos. En América Latina todavía sigue siendo un deporte nacional el no pago de impuestos. Y puede haber otras cosas además de esto, no tratar de contratar trabajadores de la comunidad, etc. Y la cuarta ética, la ética con el medio ambiente. No puede basarse en la rentabilidad de una empresa, ni en explotación laboral, ni en explotación al consumidor, ni en explotación o evasión de impuestos, ni en la depredación del medio ambiente. Con esas 4 éticas, respetando mucho las ponencias que va a haber en este foro, bueno, siempre individualmente podemos donar nuestra plata a los más pobres, etc. Pero la empresa más que estará cumpliendo su responsabilidad social. No se necesita caridad. Tan solo con todo cariño que se cumpla, que cada uno cumplamos, los políticos, los empresarios, los trabajadores, etcétera, con nuestras responsabilidades. ¿De qué les he hablado un poco? Tal vez algunos no se esperaban una intervención de esta naturaleza, pero me interesa poner estos temas a discusión. La economía ortodoxa nos decía que el crecimiento y con esto prácticamente el desarrollo dependía de los factores de producción. Ustedes habrán escuchado factores de producción, ¿no? Recursos naturales, capital físico, incluso cantidad de recursos humanos. Bueno, a los finales del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX se encargó de pulverizar esos simplismos, ¿no? Países con muchos recursos naturales, abundancia de trabajo humano, abundancia de capital incluso. Lo que pasó con Rusia a inicios de los 90 fueron un desastre económico y social. Países sin nada de eso fueron un éxito, Japón, Israel. ¿Por qué? Porque faltaba algo de lo que no se ha preocupado la economía. Tangencialmente ha hablado de eso. Por ejemplo, en vez de cantidad de recursos humanos, talento humano, que va mucho más allá que el concepto de cantidad, ¿verdad? Calidad. Y eso es lo que estamos invirtiendo muchísimo en educación, educación superior, educación básica, educación inicial.
El acervo en ciencia y tecnología son los 7 acervos que yo le llamo necesarios para el desarrollo. Los tradicionales: recursos naturales, capital físico y talento humano, más allá de cantidad de trabajo humano. Luego, ciencia y tecnología. El futuro está en la ciencia y tecnología. Ayer murió Steve Jobs. Yo creo que Steve Jobs impactó más en la sociedad planetaria que cualquier ideología, que cualquier filósofo. Un cambio tecnológico puede transformar más profundamente las relaciones de producción, las relaciones sociales, políticas, que cualquier ideología. El desafío, si queremos mantener nuestro nivel de vida, nuestro modo de vida en el futuro, es hacer más con menos. Y eso se llama ciencia y tecnología. Y es de las cosas que tenemos que discutir también a nivel de empresa, a nivel de Ecuador, a nivel de gobierno, a nivel de América Latina. Porque aquí hay graves problemas, ¿no? Ninguna, a nivel de talento humano, ciencia y tecnología, ninguna universidad de América Latina está entre las 100 primeras del mundo. Somos productores marginales de ciencia y tecnología. La UNESCO recomienda al menos 1% de inversión del PIB en ciencia y tecnología. Aunque hemos multiplicado 6-7 veces el presupuesto, recién estamos en 0.5%. Y el sector privado casi no invierte nada. Es un desafío de todo. Pero además de estos acervos, por no llamarlos capitales, porque no creo que el ser humano es un capital, ¿no? Es el fin mismo de la producción, no un medio en producción, lo que siempre se olvidaban. Porque ciencia y tecnología se ha hablado, talento humano se ha hablado, cultura. Cultura para hacer bien las cosas en todos los niveles, en empresa, en la política, en lo micro, en lo macro, en lo individual, en lo colectivo. La cultura de la excelencia. Tenemos que insistir en esto. El acervo institucional, que es lo que les he hablado implícitamente, el nuevo sistema, que encuentre ese justo balance, básicamente, hay otras cosas, ¿no?, entre lo individual y colectivo, de acuerdo no a lo que nos manden de decir, a recetas, etcétera, sino de acuerdo a las necesidades, realidades y visiones de cada país. Y por último, y esto no hablé mucho, cohesión social. Fíjense, capital físico, recursos naturales, talento humano, ciencia y tecnología, acervo cultural, acervo institucional y por último, cohesión social. Eso que fue tan destrozado. Para mí, una de las más nefastas herencias del neoliberalismo no es el desastre económico solamente, es que destruyó la cohesión social. Nos hicieron creer que cada quien, buscando su fin de lucro, era un patriota que mejoraba el nivel de todos, ¿no?, el nivel de vida, el buen vivir de toda la sociedad. Entonces éramos patriotas buscando nuestro propio lucro. ¡Qué barbaridad! Y nos destruyó como sociedad. Cohesión social, tener un proyecto común, toda nuestra energía, nuestra fuerza en una sola dirección. Proyecto común, queridas amigas y amigos, con sociedades motivadas, con confianza en nosotros mismos, con adecuadas relaciones público-privadas, obreros patronales. Tener un proyecto nacional, tener cohesión social, que se ha deteriorado tanto en América Latina. En un momento dado, hablar de conciencia social en nuestra América era hasta un anacronismo, ¿no? Buscad el fin de lucro y todo se hará por añadidura, nos decía el evangelio neoliberal, y fue la fórmula del desastre. Queridas amigas y amigos, les agradezco su paciencia y si tiene tiempo, Alan, podemos hacer un intercambio de preguntas. Solo quería decirles un mensaje final. Con gente decidida, con proyecto nacional, buscando la excelencia, no hay nada que no podamos lograr. Es solo cuestión de tiempo. Que nos roben todo, menos la esperanza. Nuestra América es, yo no lo dudo, es el continente del presente y del futuro. Adelante, desde la clase empresarial, ustedes son la vanguardia de estas transformaciones. Adelante para sacar a nuestros países de la pobreza, para construir la patria grande y bienvenidos nuevamente a esta que también es su patria, Ecuador. Muchas gracias.